Una niña pobre le pide a un millonario CEO que la deje dormir en su perrera. Él, acostumbrado al lujo y al poder, no esperaba que una petición tan sencilla le conmoviera tanto. Lo que parecía solo un gesto de caridad se convierte en una decisión sorprendente. Y lo que hace después cambia para siempre la vida de ambos. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguiremos adelante. En una noche fría y lluviosa de noviembre en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México, don Joaquín Montero regresaba a su mansión después de otro día de negocios millonarios. A sus 55 años, era uno de los empresarios más poderosos del país, dueño de una cadena de hoteles de lujo que se extendía por toda América Latina. Su rostro, curtido por los años y las preocupaciones, reflejaba el cansancio de quien lo ha conseguido todo, pero no encuentra sentido en sus logros. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas de su Mercedes negro, mientras el chofer maniobraba por las calles empapadas. Joaquín miraba distraído por la ventana, contemplando las luces de la ciudad que se difuminaban tras el cristal mojado. Su mente divagaba entre contratos pendientes y cifras astronómicas, pero su corazón permanecía vacío, consumido por una soledad que ninguna adquisición o negocio exitoso había logrado llenar. «Llegamos, don Joaquín», anunció el chofer, deteniéndose frente al imponente portón de hierro forjado que protegía la entrada a su propiedad. «Gracias, Pablo. Puedes retirarte. Mañana te necesito a las 7 en punto». El chofer asintió y Joaquín descendió del vehículo, enfrentándose a la lluvia con un paraguas que apenas lo protegía de la tormenta. Mientras tecleaba el código de seguridad, un sonido inesperado cortó el ruido de la tempestad. Una voz infantil, apenas audible entre el estruendo de los truenos. «Señor, puedo dormir en la casa de su perro, solo por esta noche». Joaquín se giró sorprendido. Allí, junto al muro exterior de su mansión, bajo la escasa protección de un árbol, se encontraba una niña. No tendría más de 9 años, estaba empapada hasta los huesos, con el cabello negro pegado a la cara y una mochila desgastada como único equipaje. Sus grandes ojos oscuros, a pesar del miedo y el frío, mantenían una dignidad que paralizó a Joaquín. «¿Qué haces aquí sola?» «¿Dónde están tus padres?», preguntó, acercándose instintivamente para cubrirla con el paraguas. «No tengo padres, señor. Mi abuelita Esperanza era quien me cuidaba, pero se fue al cielo hace 2 meses. Me escapé del orfanato porque me trataban mal». La niña temblaba, pero su voz no flaqueaba. Había algo en su mirada que transportó a Joaquín décadas atrás, a las calles de Monterrey, donde él mismo, huérfano y abandonado, buscaba refugio en noches como esta. Un recuerdo que había enterrado bajo capas de éxito y riqueza, pero que seguía vivo en lo más profundo de su ser. «¿Cómo te llamas?», preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. «Lupita, señor. Guadalupe Ramírez». «¿Tienes hambre, Lupita?». La niña asintió ligeramente, como si admitirlo fuera una debilidad. Joaquín no lo pensó más. Abrió el portón y le hizo un gesto para que lo siguiera. «Ven conmigo, esta noche no dormirás con ningún perro». El interior de la mansión era tan impresionante como frío. Altos techos, pisos de mármol, obras de arte valiosísimas y muebles de diseño que nadie utilizaba. Joaquín guió a la pequeña hasta la cocina, un espacio enorme y moderno donde rara vez entraba él mismo. Rosalía llamó a su ama de llaves, una mujer mayor que llevaba décadas a su servicio. La mujer apareció de inmediato, sorprendiéndose al ver a la niña empapada junto a su patrón. «Dios mío, ¿quién es esta criatura, don Joaquín?». «Se llama Lupita. Necesita ropa seca, comida caliente y una cama para pasar la noche». Rosalía, acostumbrada a la soledad y seriedad de su patrón, no ocultó su asombro, pero asintió sin hacer preguntas. Con eficiencia maternal, preparó un baño caliente para la niña mientras calentaba sopa y quesadillas. Lupita observaba todo con ojos incrédulos, como si hubiera entrado en un palacio de cuento. Cuando Rosalía la llevó al baño, Joaquín se quedó solo en su despacho, confundido por sus propias acciones. Nunca había sido un hombre impulsivo. Cada decisión en su vida estaba meticulosamente calculada. ¿Qué lo había llevado a meter en su casa
a una completa desconocida. Media hora después, Lupita apareció en el comedor vistiendo una camiseta de Joaquín que le quedaba como un vestido y unos calcetines gruesos. Su cabello, ahora limpio, caía en ondas negras sobre sus hombros. Comió con avidez, pero con modales sorprendentemente buenos, para alguien que, según contaba entre bocados, llevaba semanas viviendo en las calles. Mi abuelita Esperanza siempre me decía que la pobreza no está reñida con la dignidad, explicó cuando Joaquín comentó sus buenos modales. Ella vendía flores en el mercado de Coyoacán, pero me enseñó a leer, a escribir y a portarme como una señorita. Mientras la escuchaba, Joaquín sentía algo extraño en su pecho, una mezcla de admiración y tristeza. Esta niña había perdido todo, pero mantenía una fortaleza que él, con todos sus millones, había perdido hace tiempo. ¿Y no tienes otros familiares que puedan cuidarte? Lupita negó con la cabeza. Mi mamá murió cuando yo nací. Mi papá, él se fue cuando yo era bebé. Mi abuelita decía que no estaba preparado para ser padre. Esa noche, Rosalía preparó una de las numerosas habitaciones de invitados. Cuando acompañó a la niña a acostarse, Joaquín la encontró sentada en la enorme cama, observando maravillada los detalles del techo. ¿Estarás bien aquí?, preguntó desde la puerta. Es el lugar más bonito donde he dormido jamás, señor. Algo en la sinceridad de esas palabras tocó una fibra sensible en Joaquín. Puedes quedarte unos días hasta que encontremos una solución mejor que el orfanato. La sonrisa de Lupita iluminó la habitación. Gracias, señor. Le prometo que no daré problemas. Cuando Joaquín se retiró a su propia habitación, se sorprendió pensando en qué haría al día siguiente. Por primera vez en años, no estaba planificando estrategias de negocios o analizando informes financieros. Estaba pensando en una niña de 9 años con ojos valientes y una mochila desgastada. Esa noche, la mansión que siempre había sido un mausoleo de lujo pareció cobrar vida. El silencio habitual fue reemplazado por el sonido suave de pasos pequeños, el susurro de sábanas nuevas y por la mañana, algo completamente inesperado, una risa infantil. Joaquín despertó sobresaltado por ese sonido tan ajeno a su hogar. Se vistió rápidamente y bajó a la cocina, donde encontró a Lupita ayudando a Rosalía a preparar el desayuno. La niña, al verlo, se puso seria. Buenos días, señor. Espero no haberlo despertado. Buenos días, Lupita. Y no, ya estaba despierto. Era mentira, pero algo en él quería proteger esa alegría recién descubierta. Rosalía sirvió café para Joaquín y chocolate caliente para Lupita. La normalidad con la que transcurría el desayuno resultaba desconcertante para un hombre acostumbrado a comer solo, revisando documentos o hablando por teléfono. ¿Qué haremos hoy?, preguntó Lupita con naturalidad, como si llevara toda la vida desayunando con él. Joaquín se sorprendió por la pregunta. Su agenda estaba llena de reuniones importantes, llamadas internacionales, comidas de negocios. Yo tengo que trabajar, Lupita, pero puedes quedarte aquí con Rosalía. La decepción en el rostro de la niña fue evidente, pero asintió comprensiva. Lo entiendo, señor. Usted es un hombre muy ocupado e importante. Y en ese momento, mientras miraba a esa pequeña sentada a su mesa, con su dignidad intacta a pesar de haberlo perdido todo, Joaquín Montero, el poderoso empresario que nunca cambiaba sus planes por nada ni nadie, tomó una decisión que alteraría el curso de su vida para siempre. Pablo puede reprogramar mis reuniones, dijo, sorprendiéndose a sí mismo. Creo que hoy podemos ir a comprarte algo de ropa que te quede mejor que mi camiseta. La sonrisa de Lupita iluminó la cocina con más fuerza que el sol que comenzaba a asomarse tras la tormenta de la noche anterior. Y por primera vez en muchos años, Joaquín Montero sintió que algo en su interior también comenzaba a iluminarse. Los días siguientes transcurrieron como un sueño para Lupita y como una revelación para Joaquín. La niña, acostumbrada a la dureza de las calles, mostraba comportamientos que evidenciaban su pasado. Comía apresuradamente, guardaba pedazos de pan en los bolsillos de su nueva ropa y se sobresaltaba con el sonido del timbre o del teléfono. Cada uno de estos gestos era un recordatorio de la vida que había llevado, una vida que Joaquín conocía demasiado bien. No es necesario que guardes comida, Lupita.
le dijo con suavidad una tarde al encontrarla escondiendo una manzana bajo la almohada. Aquí nunca te faltará nada. Lo siento, señor, respondió ella avergonzada. Es la costumbre. Lo entiendo mejor de lo que crees, confesó Joaquín, sentándose junto a ella en la cama. Cuando tenía más o menos tu edad, también pasé hambre. También guardaba comida donde podía. Los ojos de Lupita se abrieron con sorpresa. Usted, pero si es tan rico. No siempre lo fui. Crecí en las calles de Monterrey, sin padres, igual que tú. Esa confesión, que jamás había compartido con nadie, ni siquiera con sus socios más cercanos, marcó un antes y un después en su relación. Lupita lo miró con nuevos ojos, no solo como el señor rico que la había acogido, sino como alguien que podía entenderla de verdad. La mansión, antes silenciosa y fría, comenzó a llenarse de sonidos nuevos. Los pasos apresurados de Lupita corriendo por los pasillos, el agua de la ducha acompañada por canciones infantiles, risas frente al televisor donde veían juntos caricaturas que Joaquín nunca habría imaginado disfrutar. Rosalía, el ama de llaves, observaba el cambio con una mezcla de asombro y alegría. En 30 años de servicio, nunca había visto a su patrón sonreír tanto. Un domingo por la mañana, Lupita entró al despacho de Joaquín sin llamar, algo que ya se había vuelto habitual. Lo encontró revisando documentos, como siempre. ¿Quiere probar mis panqueques?, preguntó con orgullo, sosteniendo un plato con lo que parecían discos quemados. ¿Tú los hiciste?, preguntó Joaquín, levantando una ceja. Sí, Rosalía me enseñó. Están un poquito quemados, pero les puse mucho amor. Joaquín, el hombre que comía en los mejores restaurantes del mundo y que tenía un chef personal a su disposición, tomó un tenedor y probó aquellos panqueques carbonizados. La cara de expectativa de Lupita valía más que cualquier negocio millonario. «Están interesantes», dijo diplomáticamente, provocando una carcajada en la niña. «Están horribles, pero gracias por no decírmelo». Esa honestidad, esa capacidad de reírse de sí misma, era otra lección que Lupita le daba sin saberlo. El poderoso empresario que siempre exigía perfección, que despedía empleados por errores mínimos, estaba aprendiendo el valor de la imperfección. Con el paso de las semanas, Joaquín reorganizó su vida profesional para pasar más tiempo en casa. Las llamadas internacionales podían esperar, las reuniones posponerse. Lupita se había convertido en su prioridad, algo que sus socios y colaboradores no terminaban de entender. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo, Joaquín?, le preguntó su amigo y socio principal, Ramiro Fuentes, durante un almuerzo en el Club de Industriales. No cuestiono tu generosidad, pero esa niña debería estar con profesionales que sepan manejar sus traumas. Tú no eres padre, no tienes experiencia. Tal vez no la tenga, pero estoy aprendiendo, respondió Joaquín con una seguridad que sorprendió a su amigo. Y ella también me está enseñando a mí. Mientras tanto, en casa, la confianza de Lupita crecía día a día. Una noche, mientras Joaquín le leía un cuento antes de dormir, una costumbre que habían adoptado, la niña le hizo una confesión. «Mi abuelita Esperanza me llamaba princesa», dijo en voz baja, jugando con el borde de la sábana. «Me decía que algún día encontraría mi castillo y mi familia verdadera». «¿Y lo has encontrado?», preguntó Joaquín, con el corazón acelerado. «Creo que sí», respondió ella con una sonrisa tímida. «Pero tengo miedo». «¿De qué, Lupita?». «De que me devuelvan al orfanato. Allí me trataban como un número. Nadie me veía de verdad. Y los niños más grandes me quitaban la comida». Joaquín sintió una punzada de dolor al imaginar lo que había sufrido. «Eso no va a pasar», prometió. «Estás segura aquí». Pero mientras pronunciaba esas palabras, una preocupación crecía en su interior. Legalmente, lo que estaba haciendo era cuestionable. Tenía a una menor en su casa sin ningún documento oficial, sin haber notificado a las autoridades. Si alguien se enteraba, podría enfrentar problemas serios. Al día siguiente, llamó a su abogado personal, Mauricio Valencia, para discutir la situación. El letrado, un hombre pragmático y discreto que llevaba años gestionando los asuntos legales de Joaquín, escuchó la historia con atención. «Lo que estás haciendo es noble, Joaquín, pero técnicamente ilegal», le advirtió. «Debes reportar su presencia a las autoridades de protección infantil.
Si quieres mantenerla bajo tu cuidado, tendrás que iniciar un proceso de acogida temporal y eventualmente, si es lo que deseas, de adopción. ¿Y qué pasará mientras tanto? ¿Me la quitarán? Es probable. El sistema funciona así. Tendrías que demostrar que eres apto para ser su tutor legal. La idea de separarse de Lupita, de verla regresar a una institución donde no era más que un número, resultaba insoportable. Pero Joaquín sabía que mantener la situación en secreto solo empeoraría las cosas a largo plazo. Esa tarde decidió hablar con Lupita. La encontró en el jardín cantándole a las flores mientras las regaba, una actividad que disfrutaba especialmente. Ver su alegría hacía aún más difícil lo que tenía que decirle. «Lupita, tenemos que hablar de algo importante», comenzó, sentándose en un banco de piedra y haciéndole un gesto para que se sentara junto a él. La niña lo miró con esos ojos grandes y perceptivos que parecían leer su preocupación. «¿Hice algo malo, señor?» «No, por supuesto que no. Es sobre tu situación aquí. Verás, para que puedas quedarte conmigo oficialmente, tenemos que hablar con unas personas del gobierno. Personas que se encargan de cuidar a los niños que no tienen padres». El rostro de Lupita se ensombreció. «Me van a llevar de vuelta al orfanato». Joaquín quería prometerle que no, que nunca permitiría que eso ocurriera, pero no podía mentirle. «Es posible que tengas que ir a un centro de acogida por un tiempo, mientras yo arreglo los papeles para convertirme en tu tutor legal». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. «Pero yo no quiero irme. Me gusta estar aquí con usted y con Rosalía. Aquí tengo mi propia habitación y nadie me pega». Esas últimas palabras golpearon a Joaquín como un puño. «¿Te pegaban en el orfanato?». Lupita asintió bajando la mirada. «La directora, doña Mercedes, dice que los niños como yo necesitamos mano dura porque venimos de la calle. Dice que estamos contaminados». La rabia invadió a Joaquín. La idea de que alguien hubiera puesto sus manos sobre esta niña indefensa, que alguien la considerara contaminada, encendió en él una furia que no había sentido en años. «Escúchame bien, Lupita», dijo, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que no vuelvas a ese lugar. Y si tienes que ir a otro centro por un tiempo, te prometo que será breve. Te prometo que lucharé por ti con todas mis fuerzas». La niña lo miró, evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, con una madurez impropia de su edad, asintió. «Yo también lucharé, señor». «Joaquín», corrigió él. «Puedes llamarme Joaquín». Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Lupita. «Joaquín», repitió, como saboreando la palabra. «Mi abuelita Esperanza decía que cuando confías en alguien, debes llamarlo por su nombre. Ella confiaba en muy pocas personas». «¿Y tú confías en mí, Lupita?» «Sí», respondió sin dudar, «porque sus ojos son como los míos, como si hubiera visto las mismas cosas tristes, pero ya no quisiera verlas más». Esa noche, después de acostar a Lupita, Joaquín se quedó trabajando hasta tarde, planeando estrategias legales con Mauricio por teléfono. No se trataba ya de un impulso caritativo o de un capricho temporal. En apenas unas semanas, aquella niña se había convertido en lo más importante de su vida, en el antídoto contra la soledad que lo había perseguido durante décadas. «Haré lo que sea necesario», le dijo a su abogado. «Usa todos los recursos que tenemos. Contacta a quien haga falta. Esa niña no volverá a sufrir». Lo que Joaquín no sabía era que, mientras él movía sus influencias para proteger a Lupita, alguien más ya había puesto en marcha los engranajes del sistema en su contra. Alguien que veía en su relación con la niña una amenaza al orden que había establecido. El presentimiento de Joaquín se materializó una mañana de miércoles, apenas 3 días después de su conversación con Lupita en el jardín. 2 automóviles oficiales, con el logotipo del DIF, Desarrollo Integral de la Familia, se detuvieron frente a la mansión. Rosalía, que estaba limpiando las ventanas del salón principal, fue la primera en verlos. «Don Joaquín», llamó con urgencia, entrando apresuradamente al despacho donde él revisaba unos contratos. «Han llegado personas del gobierno. Parecen trabajadores sociales». El corazón de Joaquín dio un vuelco. Había esperado tener más tiempo, poder preparar mejor a Lupita y presentar él mismo el caso ante las autoridades. Pero alguien se le había adelantado. «¿Dónde está Lupita?», preguntó poniéndose de pie.
En su habitación, dibujando. Bien, quédate con ella. No la dejes salir bajo ningún concepto. Joaquín se dirigió a la entrada principal, componiendo su expresión. Cuando abrió la puerta, se encontró con 3 personas, 2 mujeres y un hombre, todos con identificaciones oficiales y expresiones serias. «Buenos días», saludó la mujer que parecía liderar el grupo. «Soy la licenciada Carmen Sotomayor, del Departamento de Protección a Menores. Estos son mis colegas, el licenciado Ortiz y la trabajadora social Jiménez. Estamos aquí por un caso de posible retención ilegal de una menor». Joaquín mantuvo la compostura, aunque por dentro sentía que todo se derrumbaba. «Buenos días. Soy Joaquín Montero. Supongo que se refieren a Guadalupe Ramírez». «Así es, señor Montero. Tenemos información de que usted tiene bajo su custodia a una menor que escapó de una institución estatal hace aproximadamente 2 meses. ¿Es eso correcto?» «La niña llegó a mi puerta hace algunas semanas buscando refugio. Estaba en condiciones deplorables, hambrienta y asustada. No podía simplemente enviarla de vuelta a la calle». Carmen Sotomayor lo miró con una mezcla de escepticismo y reproche. «Entiendo su preocupación, señor Montero, pero la ley es clara. Debió reportar inmediatamente la presencia de la menor a las autoridades competentes. No hacerlo constituye un delito. Estaba en proceso de regularizar su situación», mintió Joaquín, manteniendo la calma. «De hecho, mi abogado ya había iniciado los trámites correspondientes». «Me temo que eso no cambia la situación actual», intervino el licenciado Ortiz. «Tenemos una orden para llevar a la menor de vuelta a una institución adecuada mientras se resuelve su caso». «¿Puedo ver esa orden?», solicitó Joaquín, ganando tiempo mientras pensaba en sus opciones. La licenciada Sotomayor le entregó un documento oficial. Joaquín lo revisó detenidamente, buscando alguna irregularidad, algún tecnicismo que pudiera utilizar, pero todo parecía en regla. La orden había sido emitida por un juez de familia, basándose en una denuncia anónima. «¿Quién presentó la denuncia?», preguntó. «Esa información es confidencial, señor Montero», respondió Carmen. «Ahora, si nos permite ver a la niña». Joaquín sabía que no tenía opciones legales en ese momento. Resistirse solo empeoraría la situación y podría incluso enfrentar cargos criminales. Con el corazón pesado, asintió. «Por supuesto, pero antes quisiera hablar con ella, explicarle la situación. Es una niña que ha sufrido mucho abandono y necesita entender lo que está pasando». Carmen pareció evaluar la solicitud. Finalmente, asintió. «Puede hablar con ella en nuestra presencia. Preferiría hacerlo a solas. Les prometo que no intentaré nada irregular. Soy un ciudadano respetable, no un criminal». Después de una breve consulta entre los funcionarios, accedieron a su petición, dándole 10 minutos para hablar con Lupita antes de llevársela. Joaquín subió las escaleras con paso pesado, como si cargara el mundo sobre sus hombros. Encontró a Lupita en su habitación, ajena a lo que estaba ocurriendo, dibujando concentrada en un cuaderno nuevo que le había regalado. «¿Te gusta mi dibujo?», preguntó ella alegremente al verlo entrar. «Es nuestra casa, tú, yo y Rosalía. También dibujé un perrito. ¿Podríamos tener uno de verdad algún día?». La inocencia de esa pregunta, la esperanza de un futuro juntos, hizo que Joaquín tuviera que tragar saliva antes de poder hablar. «Es un dibujo precioso, Lupita. Y sí, algún día tendremos un perro. Pero ahora necesito hablar contigo de algo importante». La sonrisa de la niña se desvaneció al notar la seriedad en su voz. «¿Qué pasa, Joaquín?». Él se sentó en la cama y le hizo un gesto para que se acercara. Cuando Lupita se sentó a su lado, le tomó las manos y la miró directamente a los ojos. «¿Recuerdas lo que hablamos en el jardín? ¿Sobre las personas del gobierno que se encargan de los niños sin padres?». Lupita asintió, su cuerpo tensándose visiblemente. «Esas personas están aquí ahora. Han venido a llevarte a un centro de acogida mientras yo arreglo los papeles para poder cuidarte legalmente». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. «¿Me van a llevar al orfanato otra vez? ¿Con doña Mercedes?». «No, no a ese lugar», la tranquilizó Joaquín, aunque no estaba seguro de ello. «Será otro sitio, uno mejor, y solo será por un tiempo. Te prometo que haré todo lo posible para que vuelvas pronto». «No quiero ir», exclamó Lupita, aferrándose a él con desesperación. «Por favor, no dejes que me lleven.
Seré buena, lo prometo. No haré ruido, no molestaré cuando trabajes. Cada palabra era como un puñal en el corazón de Joaquín. Abrazó a la niña con fuerza, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba. Escúchame, Lupita, esto no tiene nada que ver con tu comportamiento. Has sido perfecta. El problema es que yo no seguí las reglas cuando te acogí. Debí avisar a estas personas, hacer las cosas correctamente, pero te prometo que lo arreglaré. Lucharé por ti con todas mis fuerzas. Lupita lo miró con ojos llorosos pero valientes. ¿Me lo juras? ¿Juras que vendrás por mí? Te lo juro por lo más sagrado, respondió Joaquín, sintiendo que hacía la promesa más importante de su vida. No te abandonaré, nunca. Cuando bajaron las escaleras, Lupita llevaba su mochila desgastada, a la que había añadido algunas prendas nuevas y el cuaderno de dibujo. Caminaba erguida, con la dignidad que Joaquín había admirado desde el primer día, aunque sus ojos reflejaban el miedo que sentía. Los funcionarios del DIF la recibieron con profesionalidad, pero sin calidez. La trabajadora social, la señorita Jiménez, fue la única que se agachó para hablarle a su altura. «Hola, Guadalupe, vamos a llevarte a un lugar seguro donde hay otros niños con los que podrás jugar mientras se resuelve tu situación». Lupita no respondió, solo miró a Joaquín, quien asintió levemente, animándola a ir con ellos. Cuando la niña se acercó a la puerta, se detuvo y corrió de vuelta hacia él, abrazándolo una última vez. «No olvides nuestra promesa», susurró. «Nunca», respondió él inclinándose para devolverle el abrazo. «Te escribiré todos los días. Te contaré todo lo que esté haciendo para traerte de vuelta». La separación fue desgarradora. Ver cómo los autos oficiales se alejaban con Lupita en su interior dejó a Joaquín con una sensación de vacío que no había experimentado nunca, ni siquiera en sus peores momentos de soledad. Rosalía lloraba silenciosamente a su lado. «¿Qué vamos a hacer ahora, don Joaquín?» «Luchar, Rosalía. Vamos a luchar con todo lo que tenemos». El primer paso fue llamar a Mauricio, su abogado, quien llegó a la mansión en menos de una hora. Le explicó la situación y comenzaron a elaborar una estrategia legal. Necesitarían testimonios de psicólogos, informes médicos que demostraran el bienestar de Lupita bajo su cuidado, referencias de su estabilidad emocional y financiera. «No será fácil, Joaquín», advirtió Mauricio. «El sistema está diseñado para proteger a los menores, no para facilitar que hombres solteros sin experiencia como padres obtengan la custodia de una niña. No me importa lo difícil que sea. Haré lo que tenga que hacer». Esa misma tarde, Joaquín recibió una llamada que le heló la sangre. Era la trabajadora social Jiménez, informándole que Lupita había sido trasladada al orfanato Nuestra Señora de Guadalupe, el mismo lugar del que había escapado, bajo la dirección de doña Mercedes Orellana. «Pero ella me dijo que la maltrataban allí», protestó Joaquín, «que la directora la golpeaba». «Señor Montero, esas son acusaciones muy serias que requieren pruebas», respondió la mujer con tono profesional. «El orfanato Nuestra Señora de Guadalupe cumple con todos los estándares requeridos, y doña Mercedes es una profesional respetada con décadas de experiencia». Después de colgar, Joaquín golpeó la pared con frustración. No podía creer que hubieran devuelto a Lupita al lugar que tanto temía. Recordó sus palabras. «La directora dice que estamos contaminados». La idea de que esa mujer tuviera a Lupita de nuevo bajo su poder lo enfermaba. «Necesito ver ese lugar», le dijo a Mauricio. «Necesito saber en qué condiciones está viviendo». «Puedo solicitar una visita oficial, pero llevará tiempo», respondió el abogado. «Si apareces allí sin autorización, solo empeorarás tu caso». Pero Joaquín no podía esperar. Al día siguiente, se presentó en el orfanato Nuestra Señora de Guadalupe, un edificio antiguo y sombrío en las afueras de la ciudad. La recepcionista, una mujer mayor con expresión severa, lo miró con desconfianza cuando pidió ver a Lupita. «Las visitas a los internos deben ser autorizadas por la dirección», informó, «y solo se permiten en días específicos». «Entiendo. ¿Podría hablar entonces con la directora, doña Mercedes?». Después de una espera que pareció eterna, Joaquín fue conducido a un despacho austero donde lo esperaba una mujer de unos 60 años, de cabello gris recogido en un moño apretado y mirada glacial tras unas gafas de montura metálica. «Señor Montero», saludó con frialdad.
La recepcionista me dice que desea ver a Guadalupe Ramírez. Me temo que eso no será posible sin una autorización judicial. Solo quiero asegurarme de que está bien, insistió Joaquín, manteniendo un tono cordial a pesar de la antipatía instantánea que sintió por aquella mujer. Estaba bajo mi cuidado hasta ayer y estoy preocupado por su adaptación. Su preocupación es comprensible, pero innecesaria, respondió Mercedes con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Guadalupe está recibiendo el cuidado y la disciplina que necesita. Niños como ella que han vivido en las calles requieren una mano firme para reintegrarse adecuadamente a la sociedad. Lupita no necesita una mano firme, replicó Joaquín, sintiendo que su paciencia se agotaba. Necesita amor, comprensión y estabilidad, cosas que estaba recibiendo en mi hogar. La sonrisa de Mercedes se volvió condescendiente. Señor Montero, aprecio su entusiasmo, pero debo recordarle que usted no es un profesional en educación infantil ni en trauma psicológico. Es simplemente un hombre rico que, por alguna razón, ha desarrollado un interés en una niña vulnerable. La insinuación era clara y deliberadamente ofensiva. Joaquín tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener la compostura. Mi único interés es el bienestar de Lupita, respondió con voz controlada, y haré todo lo que esté en mi mano para garantizarlo, incluso si eso significa enfrentarme a instituciones como la suya. Le sugiero que reconsidere ese enfoque, señor Montero, advirtió Mercedes, toda pretensión de cordialidad desaparecida. Hombres como usted vienen y van en las vidas de estos niños. Se entusiasman, juegan a ser salvadores y luego, cuando se dan cuenta de la responsabilidad real que implica criar a un menor, desaparecen. Los que quedamos somos nosotros, recogiendo los pedazos. Yo no soy como esos hombres, afirmó Joaquín, poniéndose de pie, y le demostraré que está equivocada. Al salir del orfanato, Joaquín tenía más claro que nunca contra qué se enfrentaba. No era solo el sistema burocrático, sino personas como Mercedes Orellana, que veían su relación con Lupita como una amenaza a su autoridad y a su visión del mundo. Mientras conducía de regreso a casa, tomó una decisión. Si quería recuperar a Lupita, tendría que usar todas las armas a su disposición: su dinero, su influencia y, sobre todo, su determinación. La batalla legal que se avecinaba sería la más importante de su vida, más que cualquier negocio o contrato millonario. Lo que no sabía Joaquín era que, en ese mismo momento, Lupita estaba encerrada en un pequeño cuarto de castigo en el sótano del orfanato, castigada por haber mencionado su nombre y por haber dicho que pronto vendría a buscarla. En la oscuridad, abrazada a su mochila, la niña repetía en silencio las palabras de su abuelita Esperanza. La dignidad no se pierde con la pobreza, mi princesa, y la esperanza es lo último que se abandona. El primer mes sin Lupita fue como vivir en una casa de ecos. Joaquín deambulaba por la mansión, deteniéndose frente a la habitación vacía de la niña, donde sus dibujos seguían pegados en las paredes. Rosalía mantenía todo limpio y ordenado, como si Lupita fuera a regresar en cualquier momento. Ambos vivían en una especie de espera dolorosa, mientras la batalla legal apenas comenzaba. Mauricio Valencia, el abogado, había presentado una solicitud formal para convertir a Joaquín en tutor legal de Guadalupe Ramírez. El proceso normal habría llevado meses, pero Mauricio había logrado agilizarlo usando sus contactos y, por supuesto, el dinero de Joaquín. Sin embargo, cada paso adelante parecía encontrar un nuevo obstáculo, como si una mano invisible estuviera trabajando en su contra. «No lo entiendo», se quejó Joaquín durante una reunión en su despacho. «Tengo recursos ilimitados, un hogar estable, referencias impecables. ¿Por qué es tan difícil?». Mauricio suspiró, frotándose los ojos cansados. «Hay varios factores. Primero, eres un hombre soltero sin experiencia como padre. Segundo, hay rumores». «¿Rumores? ¿Qué clase de rumores?». «Insinuaciones sobre tus motivos para querer la custodia de una niña. Nada explícito, pero lo suficiente para sembrar dudas en el juez». Joaquín sintió que la sangre le hervía. «Eso es repugnante. ¿Quién podría estar difundiendo tales calumnias?». «No puedo probarlo, pero todos los caminos llevan a Mercedes Orellana. Tiene mucha influencia en el sistema de protección infantil. Ha sido directora de ese orfanato por más de 20 años
y tiene amigos en puestos clave. La mención de Mercedes reavivó la rabia que Joaquín había sentido al conocerla. Esa mujer representaba todo lo que despreciaba: la burocracia fría, la autoridad que se escuda en reglas para justificar la falta de humanidad. «Debe haber algo que podamos hacer», insistió. «¿Qué tal investigarla? Si maltrata a los niños, como dice Lupita, debe haber pruebas, testimonios». «Ya estamos en ello», aseguró Mauricio. «He contratado a un investigador privado para que indague discretamente. Pero necesitamos más que rumores, Joaquín. Necesitamos evidencia sólida». Mientras esperaban resultados, Joaquín concentró sus esfuerzos en mantener el contacto con Lupita. Escribía cartas diarias que enviaba al orfanato, describiendo cómo seguía transformando la casa para cuando ella regresara. Una sala de juegos nueva, estanterías llenas de libros infantiles, incluso planes para una piscina en el jardín. Al principio, no hubo respuesta. Después de 2 semanas, comenzó a recibir breves notas escritas con la letra infantil pero cuidadosa de Lupita. Eran mensajes simples, vigilados, pero entre líneas Joaquín podía leer el sufrimiento y la esperanza. «Estoy bien. La comida no es tan rica como la de Rosalía. Te extraño mucho. Por favor, no te olvides de mí». Cada carta era un puñal y un bálsamo a la vez. Confirmaban que Lupita seguía allí, esperándolo, pero también le recordaban que cada día que pasaba era un día más de sufrimiento para ella. Una tarde, mientras Joaquín revisaba documentos en su despacho, Rosalía entró con una expresión preocupada. «Don Joaquín, el señor Fuentes está aquí. Dice que es urgente». Ramiro Fuentes, su socio principal, entró con paso decidido. Era un hombre de negocios pragmático, conocido por su frialdad analítica, pero en ese momento parecía genuinamente inquieto. «Joaquín, tenemos un problema», anunció sin preámbulos. «Los inversores están nerviosos. El proyecto del hotel en Cancún está en peligro de colapsar si no te presentas personalmente en la reunión de mañana en Quintana Roo». «¿No puedes encargarte tú? Sabes que estoy en medio de un asunto personal complicado». «Lo he intentado», respondió Ramiro con impaciencia, «pero los hermanos Vega insisten en que seas tú quien les presente las proyecciones financieras. Han invertido 50 millones y quieren hablar directamente contigo». Joaquín se frotó las sienes, sintiendo cómo la presión aumentaba. El proyecto de Cancún era uno de los más importantes de su carrera. Una inversión de cientos de millones que generaría empleos para miles de personas. Además, continuó Ramiro bajando la voz, el consejo está preocupado. Tu distracción con este asunto de la niña está afectando la confianza de los accionistas. Algunos sugieren que tal vez necesites un descanso de tus responsabilidades como CEO. ¿Están considerando reemplazarme?, preguntó Joaquín incrédulo. Nadie ha dicho eso explícitamente. Pero hay preocupación, Joaquín. Llevas semanas cancelando reuniones, delegando decisiones cruciales. No es propio de ti. En ese momento, Joaquín enfrentó el dilema que había estado evitando: su carrera, el imperio que había construido durante décadas, contra su compromiso con Lupita. Por primera vez en su vida, los negocios no eran su prioridad absoluta. «Iré a la reunión», concedió finalmente, «pero solo estaré fuera 2 días, y quiero que quede claro ante el consejo, no voy a abandonar a esa niña, sin importar las consecuencias profesionales». Ramiro asintió, aunque era evidente que no comprendía la profundidad del compromiso de su amigo. «Haré los arreglos para el vuelo de mañana». Después de que Ramiro se marchara, Joaquín llamó a Mauricio para informarle de su breve ausencia. El abogado aprovechó para darle noticias. «El investigador ha encontrado algo interesante. Varios exempleados del orfanato estarían dispuestos a hablar sobre las prácticas de Mercedes Orellana. Al parecer, no es la primera vez que se presentan denuncias por maltrato, pero siempre han sido desestimadas o silenciadas. ¿Podrían testificar en una audiencia? Estamos trabajando en eso. También hemos solicitado una evaluación psicológica independiente para Lupita, para documentar cualquier impacto negativo de su estancia en el orfanato. Pero Mercedes se está resistiendo con tecnicismos legales». «Haz lo que sea necesario», ordenó Joaquín. «Si hay que contratar más abogados, investigadores, psicólogos, lo que sea. El dinero no es problema». Antes de partir a Cancún, Joaquín escribió una carta especial para Lupita,
más larga y emotiva que las anteriores. Le explicaba que debía viajar por trabajo, pero que pensaría en ella cada minuto y que seguiría luchando por traerla de vuelta. Junto con la carta, envió un pequeño oso de peluche esperando que el regalo pudiera pasar los filtros del orfanato. «Por favor, asegúrate de que esto llegue a ella», le pidió a Mauricio entregándole el paquete. «Es importante que sepa que no la he olvidado». El viaje a Cancún fue un éxito en términos profesionales. Joaquín desplegó toda su experiencia y carisma para asegurar la confianza de los inversores. El proyecto seguiría adelante, los empleos estaban a salvo, los millones fluirían, pero cada sonrisa, cada apretón de manos, cada brindis se sentía vacío. En la suite presidencial del hotel que llevaba su nombre, Joaquín contemplaba el amanecer sobre el Caribe cuando su teléfono sonó. Era Mauricio, y su tono era urgente. «Joaquín, tienes que volver inmediatamente. Ha ocurrido algo». «¿Qué pasa? ¿Es Lupita?» «Sí, uno de nuestros contactos en el DIF nos ha informado que están considerando trasladarla a una institución en Monterrey. Mercedes Orellana está presionando para que sea transferida lo más lejos posible de Ciudad de México, de ti». «No pueden hacer eso», exclamó Joaquín sintiendo cómo el pánico lo invadía. «Técnicamente pueden. Justifican el traslado diciendo que el orfanato está sobrepoblado y que en Monterrey hay mejores instalaciones. Pero sabemos que es una estrategia para obstaculizar tu caso. Estaré en el primer vuelo de regreso». Durante el viaje, Joaquín no podía dejar de pensar en Lupita, en cómo se sentiría al ser enviada aún más lejos. Cuando aterrizó en Ciudad de México, Mauricio lo esperaba con más noticias. «Hemos conseguido una orden judicial temporal que impide el traslado», informó mientras se dirigían al auto. «Y hay más. El juez Enrique Dávila ha aceptado supervisar personalmente el caso. Es conocido por su integridad y por poner el bienestar de los menores por encima de la burocracia. ¿Eso es bueno para nosotros? Es mejor que el juez anterior, que parecía completamente influenciado por Mercedes. Dávila ha autorizado una visita supervisada para mañana. Podrás ver a Lupita por primera vez en 5 semanas». La noticia fue como un rayo de luz en la oscuridad. Joaquín pasó la noche preparándose para el encuentro, seleccionando regalos apropiados y pensando en qué decirle, cómo darle esperanzas sin hacer promesas que quizás no podría cumplir. Cuando llegó al orfanato al día siguiente, lo acompañaban Mauricio y una supervisora del DIF, una mujer llamada Clara Mendoza, que parecía más humana que sus colegas. Mercedes Orellana los recibió con su habitual frialdad, apenas disimulando su disgusto por la visita autorizada judicialmente. «Tienen 30 minutos», informó secamente. La niña ha sido informada de su visita. La sala de visitas era un espacio austero con mesas y sillas de plástico, vigilado por una monja de expresión severa. Cuando Lupita entró, Joaquín sintió que el corazón se le encogía. Estaba más delgada, con ojeras marcadas y el cabello recogido en una trenza apretada. Su expresión se transformó al verlo, iluminándose con una sonrisa que contrastaba dolorosamente con su aspecto general. «¡Joaquín!», exclamó, corriendo hacia él. Él la abrazó con fuerza, sintiendo cómo el pequeño cuerpo se aferraba a él como si temiera que fuera a desaparecer. «Te he extrañado tanto, Lupita», susurró luchando contra las lágrimas. «No he dejado de pensar en ti ni un solo día». «Recibí tus cartas», dijo ella, separándose para mirarlo. «Y el osito. Lo escondí para que no me lo quitaran». Esas palabras pronunciadas con tanta naturalidad revelaban la realidad diaria de Lupita en aquel lugar, un sitio donde debía esconder un simple peluche para evitar que se lo arrebataran. «¿Cómo te tratan aquí?», preguntó Joaquín, observando cómo la niña miraba nerviosamente a la monja vigilante antes de responder. «Está bien», dijo en voz baja. «Solo que a veces me castigan por hablar de ti. Doña Mercedes dice que no debo hacerme ilusiones, que los ricos solo juegan a ser caritativos, pero luego se aburren». La rabia volvió a bullir en el interior de Joaquín, pero se contuvo por el bien de Lupita. «Eso no es cierto. Estoy luchando por ti cada día, y no me rendiré, te lo prometo». La visita pasó demasiado rápido. Hablaron en voz baja. Joaquín le contó sobre la casa, sobre Rosalía,
sobre los planes que tenía para cuando ella regresara. Lupita absorbía cada palabra como un sediento en el desierto, haciendo preguntas, recordando detalles de su tiempo juntos. Cuando la monja anunció que el tiempo había terminado, Lupita se aferró a la mano de Joaquín. «No te vayas», suplicó con ojos llorosos. «Llévame contigo, por favor». Fue uno de los momentos más difíciles en la vida de Joaquín. Tuvo que explicarle, una vez más, que debían seguir las reglas, que pronto estarían juntos de nuevo, que solo era cuestión de tiempo. Pero cada palabra se sentía como una traición, mientras veía a la niña ser llevada de vuelta al interior del orfanato. «No está bien», dijo Clara Mendoza, la supervisora del DIEF, mientras salían. «Esa niña claramente tiene un vínculo con usted, señor Montero, y no parece estar prosperando en esta institución. ¿Nos ayudará?», preguntó Joaquín, sorprendido por la aparente simpatía. «Haré mi trabajo, que es velar por el interés superior de la menor», respondió ella profesionalmente, «y presentaré mi informe al juez Dávila». Mientras se alejaban del orfanato, Joaquín tomó una decisión. Esta batalla ya no era solo por Lupita, era contra un sistema que trataba a los niños como números, contra personas como Mercedes Orellana, que confundían disciplina con crueldad. «Vamos a ganar esto», le dijo a Mauricio con determinación renovada, «cueste lo que cueste». Lo que Joaquín no sabía era que esa visita había marcado un punto de inflexión, no solo para él y para Lupita, sino para todas las partes involucradas en esta historia. Fuerzas invisibles se estaban alineando, secretos saldrían a la luz, y personas insospechadas entrarían en escena, cambiando para siempre el curso de los acontecimientos. Las consecuencias de la determinación de Joaquín comenzaron a manifestarse en todas las áreas de su vida. En el ámbito profesional, la situación se deterioraba rápidamente. Una mañana, mientras revisaba los informes financieros trimestrales, Ramiro Fuentes entró a su despacho con expresión grave. «El Consejo ha convocado una reunión extraordinaria para mañana», anunció sin preámbulos. «Quieren discutir tu situación personal y su impacto en la compañía». Joaquín dejó los documentos sobre el escritorio. «¿Mi situación personal? ¿Así lo llaman?». «Joaquín, tienes que entender cómo se ve esto desde fuera. Has cancelado reuniones con clientes importantes, delegado responsabilidades cruciales, rechazado viajes de negocios esenciales. Las acciones han caído un 8% desde que comenzó todo este asunto. Este asunto, como tú lo llamas, es una niña que está sufriendo mientras hablamos». Ramiro suspiró, sentándose frente a su amigo y socio de décadas. «Te conozco desde la universidad, Joaquín. Sé que tienes buen corazón. Pero esta obsesión está poniendo en riesgo todo lo que has construido. El Imperio Montero da empleo a más de 5,000 personas. ¿Estás dispuesto a poner todo eso en riesgo por una niña que apenas conoces?». La pregunta quedó flotando en el aire, pesada, incómoda. Años atrás, Joaquín habría respondido sin dudar. La empresa era lo primero, siempre. Pero ahora, la respuesta era diferente. «Si es necesario, sí», dijo con voz firme. «Hay cosas más importantes que los negocios, Ramiro. Me ha tomado 55 años entenderlo, pero ahora lo veo claro. ¿Y si te piden que elijas? Si el consejo exige tu renuncia como CEO, entonces que busquen a otro CEO», respondió Joaquín, sorprendiéndose a sí mismo por la facilidad con que pronunció esas palabras. «Tengo suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lupita solo tiene una infancia y se la están robando». Ramiro lo observó como si estuviera frente a un extraño. «Nunca pensé que viviría para ver este día». Joaquín Montero, el tiburón de los negocios, dispuesto a abandonarlo todo por sentimentalismos. No son sentimentalismos, Ramiro. Es humanidad, algo que quizás perdimos en el camino mientras construíamos imperios. La reunión del consejo fue tal como Joaquín esperaba, tensa, incómoda, con reproches apenas velados. Los accionistas expresaron su preocupación por su distracción, por la imagen pública de la empresa, por los rumores que circulaban. El presidente del consejo, un hombre mayor llamado Augusto Vidal, fue el más directo. «Nadie cuestiona tu derecho a tener una vida personal, Joaquín. Pero cuando esa vida personal comienza a afectar el valor de nuestras acciones, se convierte en un asunto de todos. Te pedimos formalmente que reconsideres tus prioridades».
Joaquín escuchó cada palabra, cada sutileza, cada amenaza implícita. Cuando llegó su turno de hablar, lo hizo con la misma claridad y convicción con que solía cerrar sus mejores negocios. He dedicado 30 años de mi vida a esta empresa. He sacrificado relaciones, salud, oportunidades personales. El éxito que hoy disfrutamos todos es fruto de ese sacrificio. Ahora, por primera vez, pongo algo por encima de los negocios. Si para ustedes eso es inaceptable, aceptaré las consecuencias. Salió de la reunión sin esperar respuesta, sabiendo que había trazado una línea en la arena. Horas después, recibió una llamada de Ramiro. El consejo había decidido darle un permiso temporal de sus funciones ejecutivas. En términos prácticos, lo habían apartado. Lejos de sentirse derrotado, Joaquín experimentó una extraña liberación. Por primera vez en décadas, no tenía que preocuparse por ganancias trimestrales, fusiones, adquisiciones o estrategias de mercado. Podía concentrarse completamente en lo único que realmente le importaba: recuperar a Lupita. Pero mientras una puerta se cerraba, otra se abría de manera inesperada. Mauricio, su abogado, le informó que el investigador privado había conseguido algo potencialmente crucial: el testimonio de una exenfermera del orfanato que había presenciado malos tratos por parte de Mercedes Orellana. Se llama Teresa Guzmán, explicó Mauricio durante una reunión en la mansión. Trabajó 5 años en el orfanato hasta que fue despedida por insubordinación. En realidad fue porque cuestionó los métodos disciplinarios de Mercedes. ¿Testificaría en una audiencia? Tiene miedo. Mercedes tiene muchos contactos. Podría asegurarse de que nunca vuelva a encontrar trabajo en ninguna institución. Pero dice que lo hará si garantizamos su protección y futuro empleo. Hecho, respondió Joaquín sin dudar. ¿Qué más necesitamos? Algo más personal. Intervino un hombre de mediana edad que acompañaba a Mauricio, el doctor Felipe Herrera, un reconocido psicólogo infantil. El testimonio de la enfermera es importante, pero lo que realmente podría inclinar la balanza es demostrar el vínculo emocional entre usted y la niña, señor Montero, y el impacto negativo de la separación en ella. ¿Cómo hacemos eso si apenas me permiten verla? Tenemos que solicitar una evaluación psicológica independiente, explicó el doctor, y tengo los contactos para conseguirla. Pero hay algo más que podría fortalecer significativamente su caso. ¿Qué cosa? Familia, respondió el psicólogo. Los jueces suelen favorecer entornos familiares completos. Si usted pudiera demostrar que tiene una red de apoyo, familiares que estarían presentes en la vida de Lupita. Joaquín guardó silencio. Era hijo único de padres fallecidos, nunca se había casado, no tenía hijos. Su única familia era... Un recuerdo doloroso atravesó su mente como un relámpago. Tengo un hermano, dijo finalmente. Eduardo. No hablamos desde hace más de 20 años. ¿Qué ocurrió?, preguntó Mauricio, sorprendido por esta revelación. En todos los años trabajando para Joaquín, nunca había mencionado a un hermano. Desacuerdos de negocios que se volvieron personales. Él quería mantener la pequeña empresa de construcción de nuestro padre. Yo quería expandirla, convertirla en algo más grande. Hubo palabras hirientes, acusaciones. Tomé el control, lo aparté, y construí el imperio Montero sobre las ruinas de lo que había sido el sueño de nuestro padre. El silencio que siguió a esa confesión estaba cargado de emociones no expresadas. Joaquín nunca había hablado de esa parte de su vida, del precio que había pagado por su éxito. ¿Sabe dónde está ahora?, preguntó el doctor Herrera. En Cuernavaca, creo. Tiene una pequeña constructora allí. Nunca se casó tampoco. Reconciliarse con su hermano no solo fortalecería su caso, señor Montero, dijo el psicólogo con suavidad. También podría ser una parte importante de su propia sanación y un ejemplo poderoso para Lupita sobre el valor del perdón y la familia. La idea de contactar a Eduardo después de tantos años de silencio y resentimiento parecía casi tan intimidante como enfrentarse al sistema judicial. Pero esa noche, mientras contemplaba una de las cartas de Lupita, Joaquín tomó una decisión. A la mañana siguiente, condujo los 90 minutos que separaban Ciudad de México de Cuernavaca. Siguiendo la dirección que había conseguido, llegó a un modesto barrio residencial
donde encontró una pequeña oficina con un letrero que decía Construcciones Montero. El nombre, el mismo que él había convertido en sinónimo de lujo y poder, aquí representaba algo completamente diferente. Continuidad, tradición, raíces. Con el corazón latiendo aceleradamente, entró en la oficina. Una secretaria de edad avanzada lo miró con curiosidad. «Buenos días, busco a Eduardo Montero». «¿Tiene cita?» «No. Soy su hermano, Joaquín». La mujer lo miró con asombro, como si hubiera visto un fantasma. Sin decir palabra, se levantó y entró en una oficina interior. Momentos después, apareció un hombre en el umbral. Aunque habían pasado más de 2 décadas, Joaquín reconoció inmediatamente a su hermano menor, el mismo rostro angular, ahora marcado por líneas de expresión, el mismo cabello oscuro, ahora salpicado de gris. «Joaquín», dijo Eduardo, sin moverse de su posición. No era una pregunta, ni un saludo, solo la constatación de un hecho increíble. «Eduardo», respondió Joaquín sintiendo un nudo en la garganta. «Ha pasado mucho tiempo. 23 años, 2 meses y algunos días. Pero ¿quién lleva la cuenta?» La voz de Eduardo tenía un filo de ironía, pero no hostilidad abierta. «¿A qué debo el honor? ¿Vienes a comprar mi pequeña empresa para completar tu colección?» «No, vengo a pedir tu ayuda». La sorpresa en el rostro de Eduardo fue evidente. Cualquier cosa que hubiera esperado de esta visita inesperada no era eso. ¿Mi ayuda? ¿El gran Joaquín Montero necesita mi ayuda? Esto debe ser realmente importante. «Lo es», confirmó Joaquín. «Se trata de una niña». Durante la siguiente hora, sentados en la modesta oficina de Eduardo, Joaquín le contó toda la historia. El encuentro con Lupita, los días que pasaron juntos, la intervención del DIF, la batalla legal, incluso su alejamiento de la empresa. Eduardo escuchó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de escepticismo a interés, y finalmente a algo parecido a la empatía. «Siempre fuiste un bastardo ambicioso, Joaquín», dijo cuando su hermano terminó de hablar. «Pero nunca te tomé por un mentiroso. Si todo esto es cierto, realmente te importa esa niña». «Más que nada en el mundo», admitió Joaquín. «Me ha hecho darme cuenta de todo lo que he perdido mientras perseguía el éxito, todo lo que sacrifiqué». «Como a tu familia», señaló Eduardo. «Como a mi familia», confirmó Joaquín, mirando directamente a los ojos de su hermano. «Te hice daño, Eduardo. Te aparté porque representabas todo lo que estaba dejando atrás, los valores de papá, la importancia de construir algo duradero en lugar de algo grande. Tenías razón, y yo estaba equivocado. Y lo siento». Las palabras flotaron entre ellos, poderosas en su simplicidad. Eduardo miró por la ventana, hacia las montañas que rodeaban Cuernavaca. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo finalmente. «Que esa niña te haya enseñado en semanas lo que yo intenté explicarte durante años, que la vida no se mide en metros cuadrados de propiedades o en ceros en una cuenta bancaria». «Lupita me dijo algo», recordó Joaquín. «Me dijo que si ella merecía una familia, yo también la merecía, que debería buscarte». Eduardo se volvió hacia él sorprendido. «¿Ella dijo eso? ¿Una niña de 9 años? Tiene una sabiduría que va más allá de su edad. Ha sufrido mucho, pero conserva una capacidad asombrosa para ver la bondad en las personas, incluso en alguien como yo». Un silencio reflexivo llenó la oficina. Finalmente, Eduardo se levantó y caminó hasta un archivador, de donde sacó una botella de tequila y 2 vasos pequeños. «Papá solía decir que los problemas grandes requieren bebidas fuertes», comentó sirviendo 2 tragos. «Propongo un brindis, por Lupita, la niña que logró lo que ni siquiera la sangre pudo, reunir a los hermanos Montero». Joaquín tomó el vaso, sintiendo una emoción que no había experimentado en décadas. «Por Lupita», asintió, bebiendo el tequila de un trago. Cuando salió de Cuernavaca esa tarde, lo hacía con una promesa de su hermano. Eduardo no solo testificaría a su favor en la audiencia, sino que se involucraría activamente en la vida de Lupita si Joaquín obtenía la custodia. Los hermanos Montero, separados por la ambición y el orgullo, habían encontrado un camino de regreso el uno hacia el otro gracias a una pequeña huérfana. De vuelta en Ciudad de México, Joaquín recibió otra noticia crucial.
El juez Dávila había autorizado una evaluación psicológica independiente para Lupita, a pesar de las objeciones de Mercedes Orellana. Y, lo más importante, había fijado fecha para la audiencia definitiva, 3 semanas después. La batalla final estaba a punto de comenzar, y Joaquín, por primera vez, no luchaba solo. Tenía a su hermano, a su equipo legal, a los testigos dispuestos a hablar, pero lo más importante, tenía un propósito que trascendía su propio beneficio, algo por lo que valía la pena sacrificarlo todo. Esa noche, mientras contemplaba las luces de la ciudad desde su terraza, Joaquín comprendió que ganasen o perdiesen la batalla legal, algo fundamental había cambiado en él. La mansión vacía que una vez reflejaba su alma solitaria, ahora esperaba, con cada rincón renovado, el regreso de la pequeña luz que había iluminado su existencia. Y él mismo, el hombre que lo había sacrificado todo por el éxito material, ahora estaba dispuesto a sacrificar ese mismo éxito por algo inmensamente más valioso: el amor de una hija. El día de la audiencia amaneció con un cielo despejado sobre Ciudad de México, como si la naturaleza quisiera ofrecer un buen augurio. Joaquín se preparó con el mismo cuidado meticuloso que solía dedicar a las reuniones de negocios más importantes, pero con una diferencia fundamental. Esta vez, no vestía su habitual traje de diseñador italiano, sino uno más sobrio y menos ostentoso, siguiendo el consejo de Mauricio. Queremos que te vean como un padre potencial, no como un magnate de los negocios, le había explicado el abogado. En el espejo, Joaquín observó su propia transformación. No era solo la ropa, era su mirada, su postura, toda su esencia la que había cambiado en estos meses. Donde antes veía a un hombre obsesionado con el poder y el éxito, ahora veía a alguien con un propósito más profundo. Eduardo lo esperaba en la cocina, conversando animadamente con Rosalía mientras tomaban café. La reconciliación entre los hermanos había avanzado rápidamente en las últimas semanas. Eduardo incluso se había mudado temporalmente a la mansión para estar más cerca durante el proceso legal. ¿Listo para el gran día?, preguntó Eduardo, evaluando el aspecto de su hermano mayor. «Tan listo como puedo estar», respondió Joaquín, aceptando la taza de café que le ofrecía Rosalía. «Pero no depende solo de mí. El juez Dávila tiene la última palabra». «Has hecho todo lo posible, don Joaquín», intervino Rosalía con voz maternal. «La niña lo sabe, y Dios también». El equipo legal los esperaba en el juzgado de lo familiar, un edificio imponente en el centro de la ciudad. Mauricio había reunido a 3 abogados más, especialistas en derecho familiar, además del doctor Herrera y otros 2 psicólogos infantiles dispuestos a testificar sobre el bienestar emocional de Lupita. «Tenemos un caso sólido», aseguró Mauricio mientras repasaban la estrategia en una sala privada. «La evaluación psicológica de Lupita muestra claramente el vínculo que ha desarrollado contigo y el impacto negativo de la separación. Teresa Guzmán está lista para testificar sobre las condiciones en el orfanato y tenemos tu expediente completo: evaluación psicológica, situación financiera, adaptaciones realizadas en tu hogar para acoger a una niña». «¿Y Mercedes Orellana?», preguntó Joaquín. «Ella también estará presente, con su propio equipo legal. Sabemos que intentará presentarte como alguien inestable emocionalmente, obsesionado. Enfatizará tu falta de experiencia como padre y cuestionará tus motivos». «Mis motivos son simples», afirmó Joaquín. «Quiero darle a Lupita el hogar que merece, el hogar que yo mismo no tuve después de perder a mis padres». Cuando entraron a la sala de audiencias, Joaquín sintió el peso de las miradas sobre él. A un lado de la sala, distinguió a Mercedes Orellana, vestida con un sobrio traje gris, rodeada de lo que parecían asesores legales. Sus miradas se cruzaron brevemente, y Joaquín percibió en sus ojos no solo oposición profesional, sino algo más personal, más profundo. El juez Enrique Dávila, un hombre de unos 60 años con expresión serena pero penetrante, presidía la sala desde un estrado elevado. A su derecha se sentaba Clara Mendoza, la supervisora del DIF que había mostrado cierta empatía hacia Joaquín durante la visita al orfanato. La audiencia comenzó con las formalidades habituales. Mauricio presentó la solicitud de custodia, detallando las circunstancias del encuentro entre Joaquín y Lupita, la estancia de la niña en la mansión
y los esfuerzos realizados para proporcionar un entorno estable y amoroso. El abogado de Mercedes, un hombre de aspecto severo llamado Navarro, contraatacó inmediatamente, pintando a Joaquín como un hombre solitario e inestable que se había encaprichado con una niña vulnerable sin considerar las implicaciones a largo plazo. El señor Montero, recientemente apartado de sus funciones ejecutivas por decisión del consejo de su propia empresa, no tiene experiencia como padre ni formación en desarrollo infantil, argumentó Navarro. Su interés repentino en esta menor plantea serias dudas sobre sus motivaciones y su capacidad para mantener un compromiso a largo plazo. Joaquín mantuvo la compostura mientras escuchaba estas acusaciones, consciente de que su reacción estaba siendo evaluada no solo por el juez, sino por todos los presentes. La primera testigo llamada fue Teresa Guzmán, la exenfermera del orfanato. Con voz temblorosa al principio, pero cada vez más firme, describió las condiciones en el orfanato Nuestra Señora de Guadalupe: castigos físicos, privación de alimentos, aislamiento prolongado como medidas disciplinarias. Vi a niños encerrados en cuartos oscuros durante días por infracciones menores, testificó. Mercedes Orellana considera que los huérfanos, especialmente los que han vivido en la calle, necesitan ser reformados con mano dura. Cuando protesté, fui despedida y puesta en una lista negra que me ha impedido trabajar en cualquier institución similar. Navarro intentó desacreditar su testimonio, sugiriendo resentimiento personal y exageración, pero Teresa se mantuvo firme en su declaración. Cuando bajó del estrado, miró brevemente a Mercedes, quien mantenía una expresión impasible. El siguiente testigo fue el doctor Herrera, quien presentó los resultados de la evaluación psicológica de Lupita. La niña muestra signos claros de trauma por separación, explicó con autoridad profesional. Ha desarrollado un vínculo significativo con el señor Montero, a quien describe como la persona que me hizo sentir importante por primera vez. En el orfanato, por el contrario, muestra síntomas de regresión, insomnio, pérdida de apetito, aislamiento social. Uno a uno los testigos fueron reforzando el caso de Joaquín. Eduardo habló sobre la transformación que había observado en su hermano, cómo Lupita había provocado en él un cambio profundo, reconectándolo con valores familiares y emociones que había reprimido durante décadas. Mi hermano y yo estuvimos distanciados por más de 20 años, confesó ante la corte. Fue Lupita quien inspiró nuestra reconciliación. Ella no solo necesita a Joaquín, Joaquín la necesita a ella. Se han sanado mutuamente. Rosalía describió la vida cotidiana en la mansión durante las semanas que Lupita estuvo allí. Las risas, los juegos, las comidas compartidas, la transformación de un espacio frío y ostentoso en un verdadero hogar. En 30 años trabajando para don Joaquín, nunca lo vi tan feliz como cuando esa niña estaba con nosotros, afirmó con convicción maternal. Y la pequeña florecía cada día. Comía bien, dormía tranquila, cantaba por toda la casa. Era como si ambos hubieran encontrado lo que les faltaba. Cuando llegó el turno de Mercedes Orellana, la atmósfera en la sala cambió perceptiblemente. Con voz controlada y profesional, la directora habló sobre su experiencia de décadas trabajando con niños abandonados. He visto cientos de casos como este, declaró. Personas adineradas que, por aburrimiento o crisis de mediana edad, desarrollan un interés repentino en salvar a un niño desfavorecido. El problema surge cuando la novedad desaparece y se enfrentan a la realidad de criar a un menor traumatizado. Entonces, invariablemente, el niño vuelve al sistema, doblemente dañado por el abandono. Su testimonio era persuasivo, basado en estadísticas y experiencia profesional. Pero cuando el juez Dávila le preguntó directamente sobre las acusaciones de maltrato, Mercedes mostró la primera grieta en su fachada de profesionalismo. Los niños que llegan a nuestra institución vienen de entornos caóticos, sin límites ni disciplina, respondió con un tono que se volvió defensivo. Necesitan estructura, reglas claras y consecuencias para su comportamiento. Lo que algunos consideran maltrato es simplemente educación firme. Después de horas de testimonios, el juez anunció que quería hablar personalmente con Lupita. Un murmullo recorrió la sala. Era inusual que un menor de esa edad fuera llamado a testificar en persona,
pero no sin precedentes en casos de custodia complejos. La niña será escuchada en mi despacho privado, en presencia únicamente de la supervisora Mendoza y de un psicólogo infantil neutral, especificó Dávila. No quiero que se sienta intimidada por la formalidad de esta sala. Mientras esperaban, Joaquín sentía que el corazón se le saldría del pecho. Todo dependía ahora de lo que Lupita dijera, de cómo expresara sus sentimientos, de si el juez percibiría la sinceridad de su vínculo. La espera se prolongó durante casi una hora. Cuando finalmente se reanudó la sesión, el juez Dávila anunció que, habiendo escuchado a la menor y considerado todos los testimonios, estaba listo para dar su veredicto. Pero antes, permitiría que Lupita entrara a la sala. La puerta lateral se abrió y Lupita apareció, acompañada por Clara Mendoza. Vestía un sencillo vestido azul y su cabello estaba recogido en una coleta. Sus ojos recorrieron la sala hasta encontrar a Joaquín y una sonrisa iluminó su rostro. A pesar del protocolo, Joaquín no pudo evitar sonreírle de vuelta, esperando transmitirle toda la fuerza y el amor que sentía. Habiendo escuchado todos los testimonios, incluyendo el de la propia menor, y considerando los informes profesionales presentados, este tribunal debe decidir basándose en el interés superior de la niña Guadalupe Ramírez, comenzó el juez Dávila con voz solemne. La sala entera contenía la respiración. Joaquín sentía la mano de Eduardo apretando su hombro en señal de apoyo. Reconozco el trabajo y la dedicación de la señora Mercedes Orellana durante sus años de servicio al frente del orfanato Nuestra Señora de Guadalupe, continuó el juez. Sin embargo, las evidencias presentadas sobre los métodos disciplinarios empleados en dicha institución son profundamente preocupantes y serán objeto de una investigación separada. Mercedes palideció visiblemente ante estas palabras. En cuanto a la solicitud de custodia presentada por el señor Joaquín Montero, prosiguió Dávila, este tribunal ha evaluado cuidadosamente su situación personal, profesional y emocional, así como su capacidad para proporcionar un entorno estable y amoroso a la menor. El juez hizo una pausa, mirando directamente a Joaquín. Señor Montero, asumir la paternidad de un niño, especialmente uno que ha sufrido traumas significativos, no es una responsabilidad que deba tomarse a la ligera. Implica un compromiso de por vida, sacrificios personales y profesionales, y la capacidad de anteponer las necesidades del menor a las propias. ¿Está usted plenamente consciente de lo que esto significa? Lo estoy, su señoría, respondió Joaquín con voz firme. Y estoy dispuesto a hacer todos los sacrificios necesarios para darle a Lupita el hogar y la familia que merece. El juez asintió y luego miró a Lupita, quien seguía de pie junto a Clara Mendoza. Guadalupe Ramírez ha expresado con claridad inusual para su edad sus deseos y sentimientos. Ha descrito al señor Montero como la persona que le ha devuelto la esperanza y la ha hecho sentir valorada por primera vez desde la pérdida de su abuela. Este tribunal no puede ignorar la evidente conexión emocional entre ambos. Después de una pausa que pareció eterna, el juez Dávila pronunció las palabras que cambiarían para siempre la vida de Joaquín y Lupita. Por lo tanto, considerando todos los factores relevantes y priorizando el bienestar emocional de la menor, este tribunal concede la custodia legal provisional de Guadalupe Ramírez al señor Joaquín Montero por un periodo de 6 meses, tras el cual se realizará una evaluación de seguimiento para considerar la adopción plena. La sala estalló en un murmullo que mezclaba sorpresa y aprobación. Mauricio estrechó la mano de Joaquín con fuerza, mientras Eduardo lo abrazaba, visiblemente emocionado. Pero Joaquín solo tenía ojos para Lupita, quien lo miraba con una expresión que mezclaba incredulidad y alegría. ¿Puedo ir con él ahora?, preguntó la niña a Clara Mendoza, lo suficientemente alto para que toda la sala la escuchara. El juez Dávila, rompiendo brevemente el protocolo, sonrió y asintió. Sí, Guadalupe, puedes ir con él ahora. Sin esperar más, Lupita corrió hacia Joaquín, quien se agachó para recibirla en sus brazos. La niña se aferró a él con todas sus fuerzas, como si temiera que fuera a desvanecerse. ¿Es verdad?, susurró contra su hombro. ¿Voy a vivir contigo para siempre? Es verdad, Lupita, confirmó Joaquín, sintiendo cómo las lágrimas, que había contenido estoicamente durante toda la audiencia, finalmente desbordaban sus ojos. Vamos a casa. Mientras abandonaban la sala,
Joaquín vio de reojo a Mercedes Orellana, rodeada por sus abogados, su rostro una máscara de frustración y rabia contenida. Por un momento sus miradas se cruzaron y en los ojos de la mujer Joaquín vio algo inesperado. No solo derrota, sino un destello de reconocimiento, como si en algún nivel muy profundo entendiera que había perdido ante algo más poderoso que el dinero o la influencia. En el auto camino a casa, con Lupita acurrucada contra él en el asiento trasero, Eduardo conduciendo y Rosalía esperándolos para celebrar, Joaquín comprendió que este no era el final de la historia, sino apenas el comienzo. El verdadero desafío comenzaba ahora: construir una vida juntos, sanar las heridas del pasado, aprender a ser el padre que Lupita necesitaba y merecía. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Lupita de repente, interrumpiendo sus pensamientos. Es martes, respondió Joaquín, confundido por la pregunta. No, tonto, rió ella, usando por primera vez un tono juguetón con él. Es el primer día del resto de nuestras vidas. Eso decía mi abuelita Esperanza cuando pasaba algo importante. Eduardo rió desde el asiento del conductor y Joaquín sintió que algo cálido se expandía en su pecho. La sabiduría simple y profunda de esta niña no dejaba de asombrarlo. Tu abuelita tenía toda la razón, Lupita, asintió abrazándola más fuerte. Es el primer día del resto de nuestras vidas. Los meses siguientes transformaron la mansión Montero de formas que nadie hubiera imaginado. Las paredes, antes decoradas con costosas obras de arte adquiridas más por inversión que por gusto, ahora exhibían orgullosamente dibujos infantiles enmarcados. El salón principal, que había servido principalmente para impresionar a socios comerciales, se convirtió en un espacio de juegos donde Joaquín y Lupita pasaban horas armando rompecabezas o construyendo fortalezas con cojines. El jardín, antes inmaculado y diseñado para ser admirado pero no disfrutado, ahora albergaba un columpio, una pequeña huerta donde Lupita aprendía a cultivar verduras con la ayuda de Rosalía y un área destinada al futuro perro que Joaquín había prometido adoptar cuando la situación se estabilizara. Lupita se adaptó a su nueva vida con una resiliencia que asombraba a todos. Las primeras semanas tuvieron sus desafíos, pesadillas recurrentes que la hacían despertar gritando, temores irracionales a ser abandonada y la costumbre persistente de esconder comida por si acaso. Pero con paciencia, amor y la ayuda profesional del doctor Herrera, quien visitaba la casa regularmente, estos comportamientos fueron disminuyendo gradualmente. Un mes después de la audiencia, Lupita comenzó a asistir a una escuela privada cercana. Joaquín había investigado meticulosamente todas las opciones educativas, eligiendo finalmente un colegio conocido por su enfoque inclusivo y su atención personalizada. El primer día de clases fue una mezcla de nervios y emoción. ¿Y si no les caigo bien?, preguntó Lupita mientras Joaquín ajustaba el moño de su uniforme nuevo. ¿Y si se burlan porque no tengo mamá y papá como los demás niños? Tienes un papá, respondió Joaquín con naturalidad, sorprendiéndose a sí mismo por la facilidad con que asumía ese título. Y una familia que te ama. Tienes a tu tío Eduardo, a Rosalía, y pronto tendrás a un perro peludo que babeará sobre toda tu tarea. Eso la hizo reír, disipando momentáneamente sus temores. Cuando llegaron a la escuela, Joaquín notó las miradas curiosas de otros padres. Era consciente de que su situación generaba comentarios, pero había aprendido a no darles importancia. Lo único que importaba era la mano pequeña que se aferraba a la suya con confianza. Con el paso de las semanas, Lupita comenzó a hacer amigos y a destacarse en varias asignaturas, especialmente en literatura. Su profesora, la señorita Gabriela, llamó a Joaquín para una reunión especial un viernes por la tarde. Lupita tiene un talento extraordinario para la narración, le explicó, mostrándole un cuaderno lleno de historias escritas con letra infantil, pero sorprendentemente expresiva. Ha comenzado a escribir un libro sobre una niña que vive en las estrellas y busca una familia en la Tierra. Es conmovedor y muestra una madurez emocional poco común para su edad. Joaquín hojeó el cuaderno, sintiendo un orgullo que nunca había experimentado por ningún logro profesional. Siempre ha sido especial, dijo, más para sí mismo que para la profesora.
Las experiencias difíciles a menudo producen almas profundas, respondió Gabriela con una sonrisa comprensiva. Lupita ha encontrado en la escritura una forma de procesar su pasado y soñar su futuro. Deberíamos fomentar ese talento. Siguiendo esa recomendación, Joaquín acondicionó un rincón de la biblioteca de la mansión exclusivamente para Lupita. Un escritorio a su medida, estanterías con libros apropiados para su edad pero desafiantes, y un ordenador donde pudiera escribir sus historias. La niña pasaba horas allí, especialmente en días lluviosos, creando mundos donde los huérfanos siempre encontraban hogares amorosos y las abuelas nunca envejecían. Eduardo se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Inicialmente, visitaba la mansión los fines de semana, pero gradualmente comenzó a quedarse por periodos más largos. La relación entre los hermanos, rota durante décadas, florecía nuevamente, nutrida por el terreno común que habían encontrado en su amor por Lupita. Un domingo durante la comida, Eduardo anunció una noticia inesperada. «He recibido una oferta para un proyecto en Ciudad de México», dijo casualmente, mientras servía más ensalada. «Un complejo residencial económico, pero de calidad, el tipo de construcción que papá siempre valoró. Estoy considerando aceptarlo y trasladarme aquí permanentemente». Joaquín intercambió una mirada cómplice con Lupita, quien apenas podía contener su emoción. «¿Eso significa que podré verte todos los días, tío Eduardo?», preguntó la niña, prácticamente saltando en su silla. «Esa es la idea, sobrina», confirmó él con una sonrisa. «Si a tu padre no le importa que su hermano menor ronde por aquí más a menudo». «Creo que esta casa es lo suficientemente grande para todos», respondió Joaquín. Las palabras «tu padre» y «sobrina», usadas con tanta naturalidad, creaban una sensación de familia que nunca había experimentado en su vida adulta. En el ámbito profesional, Joaquín enfrentaba un panorama complejo. Después de la audiencia, el Consejo de Administración de Empresas Montero había reconsiderado su posición. La publicidad generada por el caso, lejos de ser negativa como temían, había humanizado la imagen del conglomerado. La historia del poderoso empresario que lo arriesgaba todo por una niña huérfana había captado la imaginación del público. Ramiro Fuentes, quien había asumido temporalmente las funciones de CEO, le comunicó la decisión del consejo durante una reunión en la mansión. «Quieren que vuelvas, Joaquín», explicó, observando con curiosidad los cambios en el ambiente de la casa. «Las acciones han subido desde que tu historia salió en los medios. Resulta que al público le gusta la idea de un CEO con corazón». Joaquín, quien jugaba ajedrez con Lupita en la sala mientras recibía a su antiguo socio, consideró la oferta con calma. Su relación con el trabajo había cambiado fundamentalmente. Ya no sentía la necesidad compulsiva de control y poder que lo había definido durante décadas. «Volveré», decidió finalmente, «pero con condiciones. Quiero un horario que me permita estar en casa cuando Lupita regrese de la escuela. Delegaré más responsabilidades y trabajaré desde aquí al menos 2 días a la semana». Ramiro parecía desconcertado. ¿El gran Joaquín Montero poniendo límites a su trabajo? Nunca pensé que viviría para ver esto. El gran Joaquín Montero ha descubierto que hay cosas más importantes que los balances trimestrales, respondió, guiñándole un ojo a Lupita, quien fingía no estar escuchando mientras planeaba su próximo movimiento en el tablero. A los 5 meses de la custodia provisional, cuando se acercaba el momento de la evaluación final para la adopción plena, un acontecimiento inesperado sacudió su nueva vida. Mercedes Orellana había sido destituida de su cargo como directora del orfanato tras una investigación exhaustiva desencadenada por el testimonio de Teresa Guzmán. Más exempleados y niños mayores habían presentado declaraciones corroborando las acusaciones de maltrato sistemático. La noticia llegó a través de Clara Mendoza, quien ahora supervisaba regularmente el proceso de adopción de Lupita. Durante una de sus visitas rutinarias, compartió la información con Joaquín. «La señora Orellana enfrentará cargos por abuso de autoridad y maltrato», explicó. «El orfanato está siendo completamente reorganizado bajo una nueva dirección, con protocolos más humanos y centrados en el bienestar emocional de los niños». Joaquín recibió la noticia con sentimientos encontrados. Por un lado, sentía una satisfacción justificada
al saber que aquella mujer ya no podría dañar a más niños. Por otro, comprendía que Mercedes, a su manera distorsionada, había creído estar haciendo lo correcto. ¿Qué pasará con los niños?, preguntó, pensando en todos aquellos que, como Lupita, habían sufrido bajo el régimen de Mercedes. Están recibiendo atención psicológica y mejores condiciones de vida, respondió Clara. Pero muchos necesitarán algo más que eso para sanar realmente. Esa conversación sembró una semilla en la mente de Joaquín. Esa noche, después de acostar a Lupita, la comentó con Eduardo mientras compartían un whisky en la terraza. He estado pensando en crear una fundación, dijo, contemplando las luces de la ciudad. Una organización dedicada a mejorar las condiciones de los orfanatos y facilitar adopciones responsables. Utilizar mis recursos para cambiar el sistema desde dentro. Eduardo asintió pensativamente. Siempre fuiste bueno construyendo cosas, Joaquín. La diferencia es que ahora quieres construir algo que realmente importa. La idea tomó forma rápidamente. Joaquín designó un equipo dentro de Empresas Montero para desarrollar el proyecto, invirtiendo personalmente una suma considerable como capital inicial. La Fundación Esperanza, nombrada en honor a la abuela de Lupita, se convertiría en su legado más importante, más duradero que cualquier rascacielos o hotel de lujo. La noche anterior a la audiencia final para la adopción plena, Joaquín encontró a Lupita despierta, mucho después de su hora de dormir. Estaba sentada en el alféizar de su ventana, mirando el cielo estrellado con expresión pensativa. «Deberías estar durmiendo, princesa», dijo suavemente sentándose junto a ella. «Mañana es un día importante». «Estaba hablando con mi abuelita Esperanza», respondió ella con naturalidad. «Le estaba contando que mañana seré oficialmente tu hija, para siempre». Joaquín sintió un nudo en la garganta. «¿Y qué crees que diría ella sobre eso?». Lupita sonrió, sus ojos reflejando las estrellas. Ella estaría feliz. Siempre me decía que algún día encontraría mi verdadera familia. No sabía que sería así, pero creo que ella me ayudó a encontrarte. ¿Cómo? Haciendo que lloviera esa noche, explicó Lupita con la lógica peculiar de la infancia. Para que yo tuviera que buscar refugio y tocara justo a tu puerta. Joaquín la abrazó, conmovido por la hermosa simplicidad de esa explicación. Entonces tengo mucho que agradecerle a tu abuelita Esperanza y a la lluvia. Fue la lluvia más bonita del mundo, afirmó Lupita recostándose contra él. La audiencia final fue breve y sin complicaciones. El juez Dávila, tras revisar los informes de seguimiento y escuchar nuevamente a Lupita, concedió la adopción plena. Oficialmente, Guadalupe Ramírez pasaba a ser Guadalupe Montero, hija legítima de Joaquín Montero para todos los efectos legales. A diferencia de la primera audiencia, esta vez no hubo tensión ni incertidumbre. La sala estaba llena de rostros amigos: Eduardo, Rosalía, la profesora Gabriela, Mauricio y su equipo, el doctor Herrera, incluso Ramiro Fuentes, quien había desarrollado un inesperado cariño por la niña que había transformado a su viejo amigo. Cuando el juez pronunció las palabras finales y golpeó con su martillo, hubo aplausos espontáneos. Lupita, vestida con un vestido amarillo que ella misma había elegido porque es el color de la felicidad, corrió hacia Joaquín y saltó a sus brazos. «Ahora sí somos familia de verdad», exclamó radiante. «Siempre lo fuimos, Lupita», respondió él, sosteniéndola en alto. «El papel solo lo hace oficial para el resto del mundo». La celebración continuó en la mansión, ahora rebosante de vida y risas como nunca antes. En medio de la fiesta, Eduardo se acercó a Joaquín con 2 copas de champán. «Por la familia Montero», brindó, chocando suavemente su copa con la de su hermano. «Papá estaría orgulloso». «¿De qué parte?», preguntó Joaquín. «¿De que abandoné la presidencia ejecutiva? ¿De que ahora dedico la mitad de mi tiempo a una fundación sin fines de lucro?». Eduardo sonrió, observando a Lupita, quien bailaba alegremente con Rosalía en el centro de la sala. «De que finalmente entendiste lo que él siempre intentó enseñarnos, que construir una familia es el mayor logro al que puede aspirar un hombre». 1 año después de la adopción oficial, la vida en la mansión Montero había encontrado su nuevo ritmo. Joaquín dividía su tiempo entre sus responsabilidades reducidas en la empresa y su creciente dedicación a la Fundación Esperanza,
que ya había transformado 3 orfanatos en la ciudad y establecido programas de capacitación para cuidadores de niños. Eduardo se había mudado permanentemente a Ciudad de México, comprando una casa cercana a la de su hermano, pero pasando tanto tiempo en la mansión que prácticamente vivía allí. Su constructora, ahora asociada con Empresas Montero para proyectos de vivienda social, prosperaba con el enfoque ético que siempre había defendido. Lupita, ahora con 10 años, se había convertido en una estudiante sobresaliente y una escritora prometedora. Su primer libro, una colección de cuentos ilustrados sobre su vida en las calles y su encuentro con Joaquín, había sido impreso profesionalmente en una pequeña edición para familiares y amigos. Pero su mayor orgullo era Max, el perro mestizo que habían adoptado de un refugio, quien dormía fielmente a los pies de su cama cada noche. Una tarde de domingo, mientras la familia disfrutaba de un picnic en el jardín, Lupita hizo una pregunta que llevaba tiempo rondando su mente. «Papá», dijo, usando el término que ahora fluía naturalmente, «¿alguna vez te arrepientes de haberme recogido esa noche lluviosa? Tu vida era más tranquila antes». Joaquín intercambió una mirada con Eduardo, quien fingía estar concentrado en lanzarle un palo a Max. «Mi vida era más vacía antes, Lupita», respondió con sinceridad. «Tenía todo lo que el dinero puede comprar, pero nada de lo que realmente importa». «¿Cómo qué?» «Como el sonido de tu risa cuando juegas con Max, como la cara que pones cuando estás concentrada escribiendo tus historias, como la sensación de volver a casa y saber que hay alguien esperándome con 1000 cosas que contarme». Lupita pareció satisfecha con la respuesta. Se levantó para perseguir a Max, quien había robado un pedazo de pan de la canasta del picnic. «A veces pienso», comentó Eduardo cuando la niña se alejó, «que no fue Joaquín quien salvó a Lupita aquella noche. Fue ella quien lo salvó a él». Joaquín asintió, observando a la niña que había transformado su mundo. Ambos teníamos heridas profundas, aunque de diferentes tipos, y de alguna manera, cada uno tenía exactamente lo que el otro necesitaba para sanar. El sol comenzaba a ponerse sobre Ciudad de México, bañando el jardín con una luz dorada. En la distancia, Lupita reía mientras corría con Max, su vestido flotando tras ella como una bandera de alegría. Joaquín Montero, quien había dedicado décadas a construir un imperio, finalmente entendía la verdad más simple y profunda, que el mayor logro de su vida no se medía en metros cuadrados de propiedades ni en ceros en su cuenta bancaria, sino en el amor de una pequeña que había tocado a su puerta una noche lluviosa, buscando refugio y encontrando, sin saberlo, exactamente lo que ambos necesitaban: una familia. La mansión, antes un monumento a la soledad y al éxito vacío, ahora irradiaba el calor inconfundible de un hogar. Esa noche, mientras arropaba a Lupita, la niña le hizo una petición inusual. «Cuéntame otra vez cómo nos conocimos», pidió, aunque conocía la historia de memoria. «Pero la has escuchado 1000 veces», sonrió Joaquín, sentándose en el borde de la cama. «Y cada vez que la cuentas, descubro algo nuevo». Joaquín comenzó el relato como tantas otras veces. Era una noche fría y lluviosa de noviembre. Mientras la voz de Joaquín llenaba la habitación con la historia que había cambiado sus vidas, en el piso de abajo, Eduardo organizaba documentos para la próxima expansión de la Fundación Esperanza, y en la cocina, Rosalía preparaba con amor el desayuno del día siguiente. «Es mi historia favorita», insistió ella. Max dormitaba a los pies de la cama, y más allá de las ventanas, las estrellas brillaban sobre Ciudad de México, testigos silenciosos de cómo el amor verdadero puede transformar incluso los corazones más solitarios y las vidas más rotas. Porque al final, como Lupita había aprendido de su abuelita Esperanza, y ahora enseñaba a Joaquín cada día, la familia no se define por la sangre, sino por el amor, y el hogar no es un lugar sino un sentimiento, el de pertenecer, el de ser valorado, el de ser amado incondicionalmente. Y esa, sin duda, era la mayor riqueza que Joaquín Montero jamás habría podido imaginar.